¿Cómo se comunica tu adolescente contigo? ¿Tú cómo te comunicas con ese adolescente? Es importante entender esta situación. Porque ¿qué tal? ¿Me estás poniendo atención? Y otro, ajá. Veme a los ojos, cuando yo estoy hablando, veme a los ojos. Te hacen, ajá. ¿Te está poniendo atención? Por supuesto que no. Por eso está aquí, importante, con tu adolescente, ¿te vas a rendir? ¿Sabes por qué no te vas a rendir? Porque alguien no se rindió contigo. Porque alguien no se rindió contigo y estuvo ahí para ti. Esa es la primera. Y la segunda, no te queda de otra, tú también eres adolescente, todavía adolescenteas. No te hagas. Ahí está el torneo de billar. Ejercicio de la congruencia. Los árabes tienen un dicho maravilloso que dicen: de la congruencia es lo que pienso, lo digo y lo hago. Esa es la congruencia. ¿Tu adolescente es congruente? Sí. No quiero ir, no voy a ir, no me interesa ir, pero es tu abuela. ¿Y? Es tu mamá, no la mía. Y uno se ofende. ¿Por qué hablas así de mi mamá? Pues es tu mamá, no la mía, yo no quiero ir. Ellos son congruentes. ¿Dónde perdimos nosotros la congruencia? Aprende matemáticas, hijo. No me gustan, pero es que las tienes que aprender. ¿Pero para qué? Y las aprenden para pasar por ustedes, pero se les van a olvidar. ¿Cuándo se nos olvida la congruencia? Herramientas personales, 3 conceptos, ya para terminar, porque se nos estamos colgando un poquito, perdón. 3 herramientas personales que si tú generas conciencia, es importante que las enganches, porque tu adolescente del siglo XXI trae esto como formación desde la primaria. Esta generación 2020 se le estuvo dando muchísima lata en la formación de conceptos de estas 3 cosas. Primero, la inteligencia emocional. A nosotros nos decían: no chille, cállese. Y a las niñas decían: llorar está medio feo, ya no sea chillón. ¿Qué le decimos a los chavos? Exprésese, siéntalo, mijo, suéltelo, ándele. Y nos conectamos con la parte emocional. Definición de inteligencia emocional de un cuate que se llama Robert Cooper. Él dice que el uso de tus emociones, la inteligencia emocional es el uso de tus emociones como una fuente de transformación. El chavo del siglo XXI utiliza sus emociones siempre para salirse con la suya. Sabe perfectamente dónde pegarte, cómo chantajearte, cómo manejarte esa situación. Es más, sabe utilizar cada una de esas emociones. Ejemplo, ¿sirve de algo estar enojado? Por supuesto. Dice San Freud que cuando tú estás enojado y sublimas, canalizas esta información, lo vas a convertir en algo útil. ¿Estamos de acuerdo? Cuando tú estás enojado, los niveles de energía son altísimos. Si tú canalizas y te gusta hacer el ejercicio, pues corres más, ¿no? O levantas más. Te gusta la cocina, le picas más rápido. Lo que sea. Es parte de esa situación. Y entonces, ese uso de emociones para los chavos del siglo XXI es algo importante. Segundo, la autogestión. Dice ahí: asumir responsabilidad para tomar acción en pro de nuestro liderazgo personal y lograr en consecuencia mejores resultados. Eso es autogestión. Eso le pedimos a nuestros chavos todos los días. ¿Qué tanto los dejamos de veras autogestionarse o no? El viernes no sales, estás castigado. Y por ahí del jueves en la noche le preguntamos: ¿a dónde tengo que llevar el viernes? ¿Te tengo que llevar? Mi abuelo definía autogestión de una manera maravillosa, se las comparto. Mi abuelo decía que autogestión es lo siguiente: es tu perro y tú lo bañas. ¿Cómo lo decides? ¿Cómo lo mueves? ¿Cómo lo resuelves? Porque ahí viene la siguiente. Doctores, son ustedes líderes, les guste o no les guste, ejercen ese rol y lo ejercen de manera mayoritariamente automática. Definición de liderazgo del siglo XXI: el uso de tus habilidades, cualidades y talentos como herramientas para la transformación de tu entorno a través de la experiencia y el conocimiento. ¿Te suena? A nosotros nos enseñaron que el líder es el que se pone enfrente, el que guía, el que manda, el que coordina. Hoy, sus chavos saben que eso es un jefe. El líder del siglo XXI es electo, lo eliges. ¿Ya te diste cuenta qué adolescentes te eligieron para estar contigo? ¿A qué adolescentes les gusta estar contigo por alguna razón? Eso es importante. Ahora, tú les mueves estas herramientas también a los chavos, estas 3, inteligencia emocional, autogestión y liderazgo, y no sabes qué bien se la van a pasar en esa etapa y en las que vienen, porque van a tener autoestima, seguridad, confianza, el autoconcepto perfectamente bien manejado. Hay que evitar 3 cosas. 3 síndromes peligrosos, por favor.
adulto, 3 síndromes peligrosos en todo, pero en el campo del adolescente, para entenderlo y no justificarlo, son 3 síndromes. Primero, el narcisismo. Segundo, la esquizofrenia. Y tercero, el taclarismo. 3 síndromes fuertísimos. Narcisismo es el síndrome que está alimentado por todas tus inseguridades, todos tus miedos, todas tus broncas que traes ahí que no has resuelto como tal. Incluso ese síndrome te mete en otro que se llama parálisis por análisis. La pienso, pero no hago nada al respecto. ¿A qué se refiere el narcisismo? ¿Y si no me habla? ¿Y si no me sale? ¿Y si no me dicen? ¿Y si no me invitan? ¿Y si? ¿Le suena? Segundo síndrome, peligrosísimo, la esquizofrenia, está bien escrito. Esa esquizofrenia está alimentada por todas las justificaciones, pretextos que te quieras inventar. Es que no me han dicho, es que no me han pasado la información, es que no me invitaron, es que no me dijeron, es que. Y el último, el más peligroso de todos, el taclarismo. ¿Qué quiere decir este rollo? Dar por hecho las cosas. Yo doy por hecho que mi hijo me quiere porque me dice papá. Está grave, ¿no? ¿Cómo estoy cultivando todo ese tipo de cosas? Y esto precisamente con los adolescentes es lo que más sufren y lo que más tienen. Es lo que más te expresan. Porque viven de esas 3 cosas. ¿Sale? Situación a evitar también. Una cosa que dice San Freud, percepción reactiva y formación reactiva. Algo pasa, mi cuerpo responde y genera una estrategia de compensación. Mientras tus calificaciones me hacen sentir mal, me hacen recordar que no he dormido, que tengo que pagar la colegiatura, y entonces empiezo a concluir, generalizar y etiquetar. Todos los adolescentes son iguales. Así son todos, y termino diciendo esto. Yo estoy bien, tú estás mal. No observé, no escuché, y generalmente concluí antes de cualquier cosa. Ahí terminamos. No tengo timbre, pero toca. Este rollo de manejar al adolescente y entender al adolescente no se puede hacer solo. Es un trabajo en equipo. En equipo con tu pareja, con los tíos, con los abuelos, con quien te pueden ayudar a sumar en esta situación. Date chance también de sumar con otros para que tengan esto y que puedas generar más allá. Al adolescente del siglo XXI lo justificamos mucho y lo entendemos poco, porque es más cómodo, porque es culpa del otro, o mérito del otro, o también es un paliativo, ya se le quitará. Yo les invito a que pensamos en entender al adolescente desde tu perspectiva. La información que estamos compartiendo aquí también para mí te hace recordar ese adolescente que fuiste y esto que tuvo también positivo, cómo suma para allá. Yo quiero darles las gracias por invitarme, gracias por estar en este ratito conmigo y estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias. Bueno, después de haber escuchado esta interesante y reflexiva plática, no sé si hay algún comentario, alguna pregunta. Por favor. Doctor Fernando. Excelente. Gracias. Estamos cayendo en algo. Ok, mi hija, tengo una hija de 17 años que es una estupenda muchacha, desgraciadamente no pudo crecer conmigo porque fui padre soltero, una historia larga, pero es una excelente muchacha. Llega el amigo, Fernando, ¿cómo estás? Tengo 20 años de compartir el consultorio con el doctor Abdo y le sigo hablando de usted. Entonces es un golpe. En vez de que el muchacho toque, suba al penthouse, recoja a mi hija, le pregunte yo a qué hora vas a llegar y ahorita voy a esto. Mi hija me dice, ¿me acompañas? Porque está en la puerta. Yo, pues él tiene que tocar y subir, yo ¿por qué tengo que bajar? Yo soy el señor. Pero bueno, me agarro el curva y bajé. Cuando bajo y abre la puerta, obviamente yo le abrí la puerta a mi hija y acá no se trató de abrirle la puerta. Yo le abro la puerta a cualquier dama que se vaya sobre mi coche. Y veo un bat y una cadena en el asiento. Entonces, convulsiono, volteo, de repente ya se me han ido. Las ganas no son de que nunca más vuelves a salir con este muchacho. ¿Por qué trae un bat y por qué trae una cadena? Una cosa es que tu hija fume marihuana y se ponga una borrachera y llegue vomitando a tu casa, eso tiene remedio. Pero hemos sido testigos, desgraciadamente, de tragedias donde tu hijo ya no está en peligro de drogas, está en peligro de vida. Entonces ahí sí, es cuando si sacas la AK-47 tú y te la pones aquí y te pones un machete aquí
y sales a rajatablas como cirujano que eres. O sea, sí entiendo el comprender y todo. Me faltas al respeto, ya con una mala palabra o algo que yo nunca hago contigo. Porque ahora sí se hablan como cuates los papás. Yo no soy tu cuate, yo soy tu papá. Ayer me dijo, ¿qué hueva? Me dice la niña de 17 años. ¿Qué hueva? Y le digo, mamita, no soy tu cuate, soy tu papá. Yo no te hablo así tampoco. Entonces sí estamos llegando a una ciudad conflictiva, a un país que se lo está llevando la tristeza. Y que si tú no pones un alto definitivo, y si es encadenarla, la encadena, para no poner en riesgo su vida, lo de la marihuana me vale gorro, si va a tener relaciones sexuales, pues eso es lo de, a lo mejor se sabe cuidar más, eso estoy casi seguro, pero sí es algo que tenemos que ver, este aspecto que es tan crítico, porque hemos tenido desgracias de accidentes automovilísticos de muchachos que pierden la vida a los 17 años y le quitan la vida a un amigo, a una amiga, a una familia completa. Y aquí, gracias Doc, y aquí hay algo muy importante que también tendríamos que mencionar. Hace rato yo les decía que este chavo del siglo XXI, cuando las reglas las tiene claras, cuando lo contienes, estos cuates piden ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque les da seguridad. Si tú le dices a tu hijo o a tu hija, a ver, la norma es la siguiente, a la fiesta o de la fiesta llegas a las 2, es la norma, esa no se negocia. Las reglas sí se negocian, aguas, las reglas están para romperse, pero la norma no. Y entonces cuando los chavos saben de este encuadre y entienden ese encuadre me refiero a esa situación, ese lugar donde compartimos información, hay acuerdos de seguridad, donde el interés está clarísimo. Lo que me preocupa es que te vaya a pasar algo. Como bien acabas de decir, Doc, no es que vayas a fumar marihuana o no, sino que te me enfermes o que te enfades o que te mueras. Entonces tienes que entender bien ese encuadre. De repente nos da miedo comunicarnos con los chavos o nos da miedo cuestionar a los chavos. Que no nos dé miedo. Por supuesto hay que manejar muy bien esa información para que entiendan por qué que me digas, me da hueva, no está bien. Con tu amigo a lo mejor, conmigo no. Tenemos una bronca en esta generación, nos convertimos en amigos de los hijos, y acuérdense que no. Su papel es de papás. Los amigos somos otra cosa. Gracias, Doc. Gracias. Sí. Doctor Palmos. Fíjate que, fíjese. Aquí está mi hija. Aquí está mi hija. A veces que los jóvenes, todos somos jóvenes, y llega el punto que no se entienden ellos mismos. Entonces hay que poner reglas y ser muy estricto. Pero aún eso se puede uno enfrascar en situaciones en donde no tienen la razón y ellos saben que no tienen la razón. Entonces, ¿cómo sugieres poner autoridad, poner orden? Porque además es una etapa que dura 3 años o más. No. A veces o sea, en la parte crítica de no tener seguir normas, en la parte crítica del adolescente, porque todo esto es muy bonito, está muy claro y lo hemos venido viviendo. Pero ¿qué hacer con esas cosas? ¿Dónde eres el culpable? Tenemos que pensar dos cosas que son importantes, mi querido Doc. La primera, hay un fenómeno espantoso. La adolescencia hoy se alarga. No solamente por una situación conductual, sino también por una situación económica. En nuestros tiempos te ibas a rentar un cuarto por 800,000 pesos, 2,000 pesos, 3,000 pesos. Hoy tu chavo, si se quiere ir a un cuarto, pues a lo mejor le va a costar 6, 7,000. Pero además tu chavo no quiere un cuarto. Quiere un depa en la Condesa, entonces tampoco lo va a alcanzar. Entonces la adolescencia empieza a alargarse. Y hoy tenemos personas de 25, 30, 40 años que siguen viviendo con los papás. Incluso los papás dicen, es que le estoy pagando el doctorado. Y ahí siguen en esa situación. ¿Qué tendríamos que hacer en esos momentos de crisis? Una vez más, lo importante aquí es entender el estilo de comunicación. Te voy a poner un ejemplo. Yo soy hijo de la chancla, a mí me guameaban. Y yo digo, funcionó. Si yo no me doy el chance de reaprender, que quiere decir lo que funcionó, actualizarlo y volverlo a utilizar, sigo cometiendo algo que le va dando la vuelta. Hay un cuate que se llama Vidal Schmil, que tiene un libro maravilloso que se llama La disciplina inteligente, que define de la siguiente manera: es estupidez, 2 puntos, seguir haciendo lo que venía haciendo, que sé que no funciona, y creer que en algún momento va a funcionar. Se nos olvidan 4 cosas: creatividad, liderazgo, trabajo en equipo y comunicación, que acabo de decir, número 1. Número 2, que es importante, con el chavo yo no discuto, con el chavo yo no me peleo. Él y ella tienen que entrar en su crisis, tienen que retorcerse en su cama, generar esa tolerancia a la frustración para que sepa que lo va a funcionar en algún momento. Pero ¿qué es lo que nos gana? El amor. Lo vemos que está sufriendo, que está llorando, ya lo regañé, ya no lo dejé ir, y entonces entra el sentimiento de culpa.
Y digo, no, está bien, mira, el próximo fin de semana sí debemos salir doble para que se te quite. Entonces los chavos empiezan a malentender esa situación. La crisis, como bien dijiste, es importante que entendamos que ellos tienen que entrar en crisis, pero hay que recordar cómo entré yo en esa crisis. Cuando nosotros no resolvemos, volvemos a caer en esa situación. Incluso decimos este rollo de, es que a mí no me gustaba que me dijeran así, entonces yo tampoco lo voy a hacer así con mi hijo. Por eso es importante entender aquí cuál es tu estilo de comunicación. Cuando tú eres congruente y mandas el mensaje congruente, no hay discusión. La bronca es cuando te subes al ring a adolescentear con ese muchacho. Te va a ganar. ¿Por qué te va a ganar? Primero, porque te va a cansar. Y segunda, porque el amor te va a ganar también. Aquí es importante entender, cuando yo le digo a mi hijo, ponte el suéter, ¿qué le estoy queriendo decir? ¿Que yo tengo frío o que me interesa que no se enferme, que no se le pase mal, etcétera? Fíjense cómo está. Hay un anuncio de un anuncio en la tele que ya quitaron. Una mamá que va a buscar a su hijo a la escuela, la mamá de Juanito, llena de suéteres, termos y todo ese tipo de rollos. Está Juanito por allá platicando con un amigo y llega la mamá cargando todo este rollo. Le dice, Juanito, Juanito, para que venga por esto, ¿no? Juanito no la pela. Y de repente le dice el amigo, oye, te habla tu mamá. Voltea a Juanito y dice, no, esa no es mi mamá. Y sigue gritando a la mamá, Juanito, Juanito. Y el Juanito se echa a correr. Y ahí va la mamá atrás de él cargando todas sus buenas intenciones. La intención es muy buena, pero la forma, ahí viene la situación. Nosotros tenemos que mantener la buena intención con firmeza, pero tenemos que transformar la forma. En nuestros tiempos, con que dijera el papá, porque lo digo yo, era suficiente. Ahorita ustedes ya educaron a sus hijos de manera diferente. En tiempos de crisis, y esas crisis hay que permitirles que vivan la crisis para que la resuelvan. Entonces hay que pensar en ese rollo. Hay que generar un buen encuadre de protección, hay que ser claros en esto que yo estoy persiguiendo, pero también hay que ser claros en el para qué. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Por qué cualquiera? ¿Para qué? Es la diferencia. Sí, señor. Perdón, ya. Joel. Entonces, en este concepto, si estoy captando bien, el mensaje erróneo es cómo se los decimos, no porque se los decimos. Porque, vamos, yo parto del hecho de que debe haber autoridad. O sea, una organización sin autoridad y sin jerarquía, simple y sencillamente no funciona. Así de sencillo. Y no puede haber una situación, como ya mencionaban, de que mi hijo me diga, oye, pues eres mi cuate. No, espérate. O sea, la situación no es así. Yo estoy aquí y tú estás aquí. Porque una organización tiene que funcionar con base a jerarquías. Si no hay jerarquías, pues, veo difícil que una organización funcione, ¿no? Entonces, digo, yo me pregunto, este es inquietud mía. Creo que ahora hemos pecado en la manera de transmitir el amor, como dices, ¿no? O sea, decimos, quiero que mi hijo no sufra como yo sufrí. Pues yo creo que el sufrimiento no es malo, porque ¿cuántos de aquí sufrimos? Más, menos, y bueno, estamos donde estamos, ¿no? Entonces el sufrimiento no creo que sea malo, y quitarles el sufrimiento a los hijos, pues no creo que sea bueno. Es quitarles una experiencia, y si me permites decirte acá, es importante pensar en lo siguiente. Aquí hay dos conceptos que tendríamos que discutir en términos de formación. La jerarquía del siglo XXI, hoy, no es que no exista. Gracias. No es que no existan, sino hoy son más horizontales. No quiere decir que no tengas este orden o esta autoridad. La bronca precisamente de nuestras generaciones es que confundimos autoritarismo con autoridad. El autoritario es el que dice porque lo digo yo y se acabó. Pero quien es autoridad es porque se ganó ese papel y ese respeto de tal manera que quien lo sigue sabe que esa autoridad es autoridad porque sabe, porque genera confianza, porque genera pertenencia. Es más, el que es autoridad ni siquiera tiene que pegarle gritos, ¿eh? Las jerarquías hoy, como se está construyendo precisamente en las familias, en las sociedades, en las organizaciones como tal, tiene que ver con tres elementos. Primero, confianza, seguridad y pertenencia. Mientras yo me mantenga entre estos tres elementos, ya decía yo hace rato de la generación 2020, yo voy a compartir contigo, vamos a vivir contigo, tú me vas a enseñar, yo te enseño, vamos a estar en desarrollo y te sigo sintiendo acá. Eres mi papá, eres mi jefe, etc. Pero hay un concepto mucho más fuerte. El líder del siglo XXI, papá, mamá, abuelo, jefe, etc. El líder es electo, lo elige.
Muchos de ustedes tienen este síndrome de que el amigo de tu hijo le gusta estar en tu casa porque platica contigo y no platica con su papá. El amigo de tu hijo, aunque el hijo no esté, va y te toca y me dice, pues dame chance de esperarlo, ¿no? Mientras echamos un café o cuéntame algo, porque te convertiste en esa autoridad, te eligió como líder. Ahí viene esta organización, nueva organización jerárquica, te lo están otorgando, el poder te lo dan a quienes te van siguiendo en esa situación. Hoy las familias incluso están así. ¿Cuántos de ustedes no les llevan de repente los hermanos y le dicen, oye, regaña a mi hijo? No, porque a ti sí te hace caso. Eres el tío que se convierte en esta autoridad. Por supuesto, toda organización tiene que tener una jerarquía. Ahora hay que entender, esta jerarquía del siglo XXI va más allá de solamente el conocimiento o el rol otorgado porque es el jefe o es el director, sino la gente confía, genera esa situación y entonces sigue como tal. Y esa es una realidad. ¿Sí? Lo que dijiste es importante, hay que trabajar en los cómo, en las formas. Yo te quiero demostrártelo como tal. De hecho, les voy a dejar una tareita, ya les dije hace rato, pregunten por qué y para qué. Y la segunda tarea sería, tienes que llegar a tu casa y decirle a tus hijos de una manera completamente diferente a como lo has hecho hasta hoy, que los quieres. Y van a decir, todos los días los beso, los abrazo y les digo, les pago la cobertura, les traigo el coche. Órale, ya está bien, de manera diferente como lo harías, para entender precisamente esta mecánica de comunicación que estamos generando, cómo puede ser efectiva o no. Sí, perdón. Sí, entonces, la tolerancia a la frustración es algo que debe de aprender, obviamente, porque hay gente que tiene 40, 50, 60 y 70 años y por pobrecito que no sufra, no se le enseñó la tolerancia a la frustración. Pero hoy por hoy dejas a un niño llorando o lo castigas y, como dices tú, la mamá le quita el castigo o que no llore, pobrecito, entonces empiezan los problemas, ¿no? Pero yo sí creo que esa tolerancia a la frustración es básica en el crecimiento de cualquier adolescente. Es más que necesario, Doc, si quieres que ese personaje no solamente sobreviva, sino viva bien, es un personaje que tiene que aprender. Pero gracias, aprender tolerancia a la frustración, hay aprendizaje. Tengo que aprender a cómo ganar, pero también tengo que saber cómo perder para que no me pase tanto. De eso se trata la tolerancia a la frustración. No quiero que me pase esto, ¿cómo le hago para que no me pase? Y precisamente aquí hay una bronca también de comunicación para el siglo XXI. Cuando tú manejas castigo con tus chavos, el adolescente del siglo XXI te va a decir, castígame. ¿Cuál es la bronca? Porque entendemos de manera diferente. Formas. No es lo mismo decirle a alguien, tienes una consecuencia de tu conducta, a tienes un castigo. ¿Por qué? Porque el castigo se acaba y se lo quitas. La consecuencia no. Ahí hay una diferencia también. Y también tiene que ver con estos métodos de comunicación que ellos han tenido de abajo hacia adelante. El castigo se acaba, se quitó, vámonos. Pero la consecuencia no. Ahí hay diferencia también en esa situación. ¿Sí? Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.